Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Juiz de Fora. Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes aqui em Juiz de Fora. Es para mí un privilegio estar con ustedes aquí en la República de Brasil É para mim um privilégio estar com vocês aqui na República do Brasil para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios ao redor da Palavra de Deus y su programa correspondiente a este tiempo final. e do seu programa correspondente a este tempo final. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, Para o qual quero ler no Apocalipse capítulo 3, verso 20, donde nos dice: aonde nos diz: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele e com ele cearei e ele comigo. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é Jesucristo buscando a los que cenarán con él. Jesus Cristo buscando aos que cearão com ele. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter a vontade. Estas palabras las habla Jesucristo Essas palavras Jesus Cristo as fala cuando se dirige a la iglesia de la Odisea, quando dirige-se à igreja de Laodiceia. y para poder comprender E para poder compreender lo que todo esto significa, o que tudo isso significa, necesitamos saber necessitamos saber que estas 7 iglesias de Asia Menor, que estas 7 igrejas da Ásia Menor, que están mencionadas en el libro del Apocalipsis, que são mencionadas no livro do Apocalipse, que son que são, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, no Apocalipse, no capítulo 1, verso 10 ao 11, leemos para ver cuáles son esas iglesias. leremos para ver quais são essas igrejas. Dice el apóstol San Juan: O apóstolo São João: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, eu fui arrebatado em espírito ao dia do Senhor. y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que decía: que dizia: yo soy el Alfa y el Omega, Eu sou o Alfa e o Ômega, el primero y el o último. primeiro e o último. Escribe en un libro lo que ves O que vês, escreve num livro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Éfeso, Esmirna, a Esmirna, Pérgamo, a Pérgamo, Tiatira, Tiatira, Sardis, Sardis, Filadelfia Filadélfia y Laodicea. e Laodiceia. Estas 7 iglesias de Asia Menor Estas 7 igrejas da Ásia Menor representan representam en el programa o palabra profética no programa ou palavra profética a la iglesia de Jesucristo, a igreja de Jesus Cristo, pasando por 7 etapas, passando por 7 etapas. y en estas 7 iglesias de Asia Menor E nestas 7 igrejas da Ásia Menor se reflejó refletiu-se todo lo que estaría sucediendo tudo o que estaria acontecendo durante esas 7 etapas de la iglesia de Jesucristo entre los nas gentiles. 7 etapas da igreja de Jesus Cristo entre os gentios. Y los ángeles E os anjos mencionados ahí, aí mencionados, que para aquel tiempo fueron pastores de esas iglesias, que naquele tempo eram os pastores destas igrejas, representan representam los mensajeros os mensageiros que Jesucristo tendría en su iglesia que Jesus Cristo teria na sua igreja durante esas 7 edades o etapas. durante estas 7 eras ou etapas.
San Pablo fue el primer mensajero São Paulo foi o primeiro mensageiro de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. da igreja de Jesus Cristo entre os gentios. Fue el mensajero Foi o mensageiro a la etapa representada en la iglesia de Éfeso da etapa representada pela igreja de Éfeso. y esa primera etapa E esta primeira etapa de la iglesia de Jesucristo da igreja de Jesus Cristo llegó a un tiempo chegou a um tempo en donde perdió, quando perdeu, dejó deixou su primer amor o seu primeiro amor en Jesucristo. em Jesus Cristo. Y de eso es que Dios E disso é que Deus acusa a esa edad, usa essa era representada esa edad representada en la iglesia de Éfeso na igreja de Éfeso que existió en aquel tiempo. que existiu naquele tempo. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que en esas iglesias que nessas igrejas se reflejó refletiu-se todo lo que sucedería tudo o que sucederia durante la dispensación de la gracia durante a dispensação da graça en la iglesia de Jesucristo, na igreja de Jesus Cristo, en la etapa correspondiente na etapa correspondente al lugar santo ao lugar santo del templo espiritual de Jesucristo. do templo espiritual de Jesus Cristo. Podemos ver Podemos ver que la última etapa que a última etapa es la edad de la Odisea, é a era de Laodiceia, o representado en la edad de la Odisea. ou representada pela era de Laodiceia. El mensaje A mensagem siempre es dirigido al ángel. sempre é dirigida ao anjo. El ángel lo capta de parte de Dios O anjo a capta da parte de Deus y después el ángel lo predica e depois o anjo a prega en su edad. na sua era. Y Dios, E Deus, manifestado manifestado en el ángel mensajero no anjo mensageiro de cada edad, de cada era, le habla fala al cristianismo completo, a todo o cristianismo, el cual está compuesto o qual está composto por las vírgenes prudentes pelas virgens prudentes y por las vírgenes e fatuas. pelas virgens nécias. Y también E também, dentro del cristianismo dentro do cristianismo, está el trigo, está o trigo, que son los hijos de Dios, que são os filhos de Deus, y está metida también la cizaña, e o joio também, que son los hijos del maligno, que são os filhos do maligno. conforme a la parábola Conforme a de Jesús parábola del trigo y de la cizaña trigo e do joio, en San Mateo, em São Mateus, capítulo 13, no capítulo 13, verso 30 al 43, verso 30 ao 43, encontramos encontramos que el trigo y la cizaña que o trigo e o joio se encuentran en el mismo campo. encontram-se no mesmo Por lo tanto, Portanto, en medio del cristianismo entre o cristianismo estaría el trigo estaria o trigo y estaría también la cizaña. também estaria o joio. Los hijos de Dios Os filhos de Deus y los hijos del mal. e os filhos do maligno, Como en el Génesis como no Gênesis, encontramos encontramos a Caín Caim y Abel. e Abel. Caín, Caim, dice la Escritura, a Escritura diz que era del maligno que era do maligno y mató a su hermano Abel. e matou o seu irmão Abel. Abel Abel no era del maligno, não era do maligno, era una simiente de Dios era uma semente de Deus que vino por medio que veio através de Adán y Eva. de Adão e Eva. También encontramos, Também encontramos, antes de eso, antes disso, en el huerto de Edén, no Horto do Éden, el árbol de la vida, a árvore da vida, el cual es o Cristo, qual é Cristo, y el árbol de ciencia del bien y del mal, e a árvore da ciência do bem e do mal, el cual es el maligno, a qual é o maligno, el cual se encarnó a qual se encarnou en la serpiente na serpente, y habló por medio de la serpiente falou através da serpente, y actuó por medio de la e atuou serpiente através da serpente, y engañó a Eva. e enganou Eva. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ha estado siempre que sempre esteve Dios Deus y el enemigo de Dios e o inimigo de Deus manifestados manifestado en medio entre de este planeta Tierra. este planeta Terra. Y ahora en medio de la iglesia de Jesucristo Agora, entre a igreja de Jesus Cristo, se encontraría, encontrar-se-ia, en medio del cristianismo, no meio do cristianismo, se encontraría se encontraria el trigo, o trigo, que son los hijos de Dios, que são os filhos de y Deus, se encontraría también e também se encontraria
la cizaña, o joio, que son los hijos del mal. que são os filhos do maligno. También vimos eso mismo Também vimos a mesma coisa en medio del pueblo hebreo, entre o povo hebreu, bajo la dispensación de la ley. sob a dispensação da lei. Allí estaban Ali estavam los hijos del bueno os filhos do bom y los hijos del maligno. e os filhos do maligno. Por eso es que Jesús, Por isso é que Jesus, en algunas ocasiones, em algumas ocasiões, llamó a algunas personas chamou algumas pessoas simiente de Abraham. de semente de Abraão. Por ejemplo, Por exemplo, hablando de Saqueo falando de Zaqueu y hablando de otras personas así, e falando de outras pessoas assim, dijo disse que eran hijos de Abraham, que eram filhos de eran Abraão, simientes de Abraham. eram sementes de Abraão, Pero también hablando de otras personas, mas também falando de outras aunque eran pessoas, líderes religiosos, ainda que fossem líderes religiosos, dijo que eran del maligno. disse que eram do maligno. Les dijo, Disse-lhe, vosotros vós de vuestro padre el diablo sois, sois do vosso pai o diabo, y las obras de vuestro padre e as obras do vosso queréis pai cumplir. quereis cumprir. Eso era una ofensa, Isso era uma ofensa, pero era la verdad. mas era a verdade. Y la verdad E a verdade no se puede adornar. não pode se enfeitar. Uno tiene que enfrentarse a la realidad, A pessoa tem que se enfrentar a la verdad. A verdade, aunque sea dura, ainda que seja dura, uno tiene que a reconocerla. pessoa tem que reconhecê-la. Porque si uno no reconoce la verdad, Porque se a pessoa não reconhecer a verdade, estará viviendo estará vivendo de ilusiones, de ilusões engañado. e enganado. No estará viviendo la realidad. A realidade. Y es mejor vivir la realidad, Melhor viver a realidade. aunque tenga partes duras, Você tem a partes duras que estar viviendo que estar vivendo de ilusiones, de ilusões, engañado. enganado. Porque el que vive de ilusiones y no se enfrenta a la verdad, a la realidad de su tiempo, Do seu tempo. está viviendo Está vivendo engañado. enganado. No está viviendo Não está vivendo la realidad. a realidade. Hay que vivir en la realidad Tem que se viver a realidade para obtener para obter los resultados correctos. os resultados corretos. Ahora nosotros Agora nós podemos ver podemos ver que en la iglesia del Señor que Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo se encuentra encontra el trigo nela y la o cizaña, trigo e o joio. o sea, en el cristianismo completo, Em todo o cristianismo y reciben e recebem la lluvia a chuva y el sol, e o sol, el trigo tanto trigo y la cizaña también, como o joio também, porque Dios envía porque Deus envia la lluvia a chuva y el sol e o sol sobre los buenos sobre os bons y también sobre los e malos, também sobre os maus. y ambos dan gracias a Dios E ambos agradecem a Deus por la lluvia pela chuva y por el sol. e pelo sol. Ahora tenemos que entender esta realidad Temos que entender esta realidade para saber para sabermos que hay hijos de que Dios há filhos de Deus y hay hijos del e maligno há filhos do maligno en este planeta neste Tierra planeta Terra. para el tiempo final. Para o tempo final, Es que Jesucristo dijo é que Jesus Cristo disse que Él haría que ele faria la separación. a separação. En la parábola del trigo y de la cizaña, Na parábola do trigo e do joio, Él mostró ele mostrou que los siervos que os servos vinieron a Él foram até ele, diciéndole, dizendo-lhe: ¿quieres que arranquemos la cizaña? queres que arranquemos o joio, Que representa a los hijos del malo. que representa o filho do maligno? Jesucristo dijo, Jesus Cristo disse: no, não, porque arrancando la cizaña que arrancando o joio, pueden también arrancar el trigo. poderão também arrancar o trigo. Y el trigo E o trigo es lo que tiene gran valor para Dios. é o que tem grande valor. Los hijos e hijas de Dios Filhos e filhas son de los Deus que tienen valor para Dios. têm um valor para Deus. Y por causa de los hijos e hijas de Dios, E por causa dos filhos e filhas de Deus, la bendición de Dios a viene bênção de Deus a la tierra à terra. para los hijos de Dios Para os filhos de Deus y son participantes de esa bendición e são participantes desta bênção. también los hijos del maligno. Também os filhos do maligno. Como viene la lluvia Como a chuva vem y el sol sobre la buena hierba e a boa erva y la cizaña, e o joio también recibe também recebem de esa lluvia. desta chuva. Miren ustedes, Vejam vocês, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraham Abraão estuvo intercediendo. esteve intercedendo. ¿Por qué? Por quê? Porque tenía allí Porque tinha ali a su sobrino seu sobrinho Lot. y la familia de Lot. e a família de Ló. Y le dijo a Dios, E disse a Deus: ¿destruirás tú, el juez de toda la tierra, al justo con los injustos?
Destruirás tu o juiz de toda a terra aos justos com os injustos? No haga tal cosa el juez de toda la tierra. Não faça tal coisa o juiz de toda a terra. Si hay allí 50 personas Se houver justas, ali 50 pessoas justas, ¿destruirás la ciudad? destruirás a cidade? Dios le dijo, Deus disse-lhe, por amor a esos 50 justos, por amor a esses 50 justos, yo perdonaré toda la ciudad. eu perdoarei todas as Miren lo que Dios hace Olha o que Deus faz. por amor Por amor a los justos, aos justos. por amor Por amor al trigo, ao trigo. por amor Por amor a los que son de Dios. aos que são de Deus. Perdona Perdoa aún a los malignos ainda mesmo os malignos. y extiende la bendición E estende a bênção divina divina sobre los justos y cubre también e também cobre a los malignos. os malignos. Miren cuán grande es el amor de Dios. Vejam quão grande é o amor de Deus. La lluvia cae A chuva cai sobre los justos sobre os justos y también e também sobre los injustos. sobre os injustos. Porque si están sobre la tierra los justos, E os justos estão sobre a terra. una ciudad Uma cidade puede estar a salvo poderá estar salva por amor por amor a esos justos. desses justos. Dios puede evitar Deus pode evitar traer el juicio divino trazer o juízo divino sobre esa ciudad sobre essa cidade o sobre ese país ou sobre esse por país. amor Por amor a esos justos, por amor por amor al trigo, por amor a los hijos e hijas de Dios. aos filhos e filhas de Deus. Abraham sigue intercediendo Abraão seguiu intercedendo. y le dice, quizás no hay los 50, Disse-lhe, quem sabe não hajam 50? quizás falten 5 allí Quem sabe faltem 5 y ali solamente hay allí 45. e somente hajam lá 45. Dios le dice, Deus disse-lhe, por amor a esos 45, por amor a esses 45, yo no destruiré la ciudad. eu não destruirei a cidade. Y Abraham sigue intercediendo. Seguiu intercedendo. ¿Y cómo Abraham podía interceder? E como Abraão pôde interceder, Los patriarcas, os patriarcas, siendo la cabeza sendo a cabeça de su pueblo, de seu povo, venían a ser eram como el rey como rei de toda su descendencia toda a sua descendência y también e também el sacerdote o sacerdote de toda esa descendencia. toda essa descendência. Y por eso E por isso ellos hacían eles faziam las funciones as funções de rey de rei y sacerdote. e de sacerdote. Por eso ustedes los encuentran Por isso você os encontra, ofreciendo a Dios oferecendo los a Deus sacrificios correspondientes correspondentes para así para assim hacer la intercesión intercederem por su familia pelos seus familiares completa, todos, por toda la tribu por toda a tribo compuesta composta por sus descendientes. por seus descendentes. Ahora Abraham Agora Abraão es la cabeza é a cabeça de toda esa descendencia de él e toda a sua descendência y también e também de los siervos dos servos y esclavos que él tenía e escravos que ele y tinha también de su sobrino Lot. e também do seu sobrinho Ló. Y ahora E agora Abraham sigue bajando el número Abraão seguiu abaixando o número y le dice e disse a Dios, a Deus, quizás no habrá allí los 45 justos, quem sabe não haverá ali 45 justos. quizás faltarán allí, de los 50 faltarán ya no 5 sino 10. Quem sabe Eso en palabras nuestras. já não faltarão 5 mais 10, isso em palavras nossas. Dice, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. O sea, no destruiré la ciudad. E continuou ainda a falar e disse, se porventura acharem ali 40, ele disse, não o farei por amor aos 40. Estoy leyendo en el capítulo 18 del Génesis, verso 20. Ahora voy al verso 30. Estou lendo ali no capítulo 18 de Gênesis, agora vou ao verso 30. Y ahora Abraham E agora Abraão va a comenzar a bajar vai começar a baixar de 10 en 10. de 10 em 10, Porque así va a llegar porque assim vai
al número más bajo. ao número mais baixo. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Un poquito más abajo dice, y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, Disse mais, ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. no lo haré si hallare allí 30. Não o farei se achar ali 30. O sea, no destruiré la ciudad. Ou seja, não destruirei a cidade. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, No la destruiré. Respondió, por amor a los 20. e disse, não a destruirei por amor aos 20. Miren, por amor a 20 personas, Vejam, por amor a 20 pessoas, una ciudad uma cidade, como Sodoma como Sodoma y demás ciudades e demais cidades que estaban alrededor de Sodoma, estavam ao redor de como Sodoma, Gomorra como Gomorra, y las demás ciudades, e as demais por cidades, amor a 20 por justos, amor a 20 justos. Dios no destruiría Não as destruiria. la ciudad de Sodoma A cidade de Sodoma y las demás e ciudades. as demais cidades. Miren lo que Dios hace. Vejam o que Por Deus amor a fez, 20 por amor justos. a 20 justos. Y aún miren cómo sigue Abraham bajando el número. Vejam ainda como Abraham segue baixando o número. Porque si sigue bajando el número, Porque se segue baixando o número, puede alcanzar pode alcançar a Lot a Ló y su familia. e sua família. Si Lot no tenía Se Ló não en tiver su familia a sua família 50 personas, 50 pessoas, porque no se había multiplicado que não tinha se multiplicado en gran manera. de grande maneira, Entonces, então, con esto que Abraham está haciendo, com isso que Abraham estava fazendo, puede llegar poderá chegar al número ao número de la familia de Lot. da família de Ló. Porque Abraham está intercediendo Porque Abraham estava intercedendo por Lot y su familia. por Ló e sua família. Y por consiguiente, Por conseguinte, por todo Sodoma y Gomorra por toda Sodoma y las Gomorra demás e ciudades. demais cidades. Y volvió a decir, E tornou a dizer, Abraham, Abraham, no se enoje ahora mi señor, ora, não se ire o Senhor, si hablare solamente una vez, que ainda só, mas esta vez fale. quizás se hallarán allí 10. Se porventura se acharem ali 10, No la destruiré, e disse, não a destruirei. respondió, Disse, por amor a los 10, por amor dos 10. por 10 personas justas, Por 10 pessoas justas, 10 personas 10 pessoas que estuvieran caminando que estivessem caminhando en la luz na luz del programa de do Dios programa de Deus, correspondiente a aquel tiempo. correspondente àquele tempo. Dios no destruiría Deus não destruiria a Sodoma y Gomorra. Sodoma e Gomorra. Para aquel tiempo, Para aquele tempo, el mensajero o mensageiro de Dios, de Deus, ¿saben quién era? sabe quem era? El profeta y patriarca Abraham. O profeta e patriarca Un Abraham, profeta um dispensacional. profeta dispensacional. Por eso es Por isso é que cuando Jesús habla que quando Jesus fala de la venida del Hijo del da Hombre vinda do Filho do Homem para el día para o postrero, último dia, Él ele refiere refere los días de Lot os dias de Ló, en los cuales nos quais Abraham era Abraham el profeta mensajero de la dispensación de la promesa. ação da promessa. Y también hace referencia a Dios, Cristo, Cristo faz referência a los días de Noé, aos dias de Noé, donde Noé quando Noé era el profeta mensajero era profeta mensageiro de la dispensación da dispensação del gobierno do humano, governo humano, que era la tercera que dispensación, era a terceira, como Abraham era el mensajero como Abraham era de la cuarta dispensación, de la dispensación de la promesa. dispensação da promessa. O sea que Cristo hace referencia Cristo faz referência a profetas a dispensacionales, profetas dispensacionais. porque la venida del Hijo del A Hombre vinda do Filho do Homem es para el tiempo é para o tempo del entrelace do entrelaçamento de la dispensación del reino da dispensação do reino, con la dispensación de la gracia. dispensação da graça. Y siempre que llega el momento E sempre que chega um momento para un entrelace dispensacional, para entrelace dispensacional, Dios envía Deus envia un profeta dispensacional. profeta dispensacional. Y ese profeta dispensacional E esse profeta dispensacional aparece aparece a la puerta à porta
de la dispensación da dispensação que está terminando está terminando y aparece tocando e aparece tocando en esa puerta nesta porta. y aparece llamando Aparece chamando a todos los que están ahí todos que estão aí dentro de esa dispensación dentro da que está llegando a su final está chegando ao seu final y los invita e os convida a escuchar la voz de a Dios escutarem a voz de Deus y luego los pasa e logo passa-os a una nueva uma dispensación nova dispensação, donde una gran fiesta espiritual onde há uma grande festa es llevada espiritual a cabo que é realizada, y una gran cena espiritual, uma grande una gran comida espiritual uma grande de palabra de Dios para una nueva dispensación nova dispensação es dada al pueblo. para o povo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que cuando aparece un profeta dispensacional e quando o profeta dispensacional aparece en el programa de Dios, no programa de Deus, se está llevando a cabo está se realizando una etapa muy grande uma etapa muito grande del programa divino do programa divino, y una bendición grande uma grande bênção para el pueblo para o povo, está ahí frente a ellos. está aí diante deles, Pero también mas também el juicio divino o juízo divino está por caer está por cair sobre la raza humana. sobre a raça humana. Para el tiempo de Noé, Para o tempo de con la Noé, presencia de Noé allí, com a presença de Noé, el juicio divino o juízo divino estaba por caer sobre la raza humana para cair sobre a raça humana. y le fue revelado a Noé E foi revelado que el juicio divino vendría sobre la raza humana. viria sobre a raça humana. Y era algo inconcebible, Era algo inconcebível, porque en aquel tiempo porque naquele tempo no llovía como llueve en la actualidad. não chovia como chove atualmente. De la tierra subía un vapor Da terra subia vapor que regaba toda la tierra durante la noche, que regava toda a terra durante a noite. porque la tierra Porque a terra no estaba inclinada não estava inclinada como está en la actualidad. como está atualmente. Nunca había llovido Nunca chovera como llueve en la actualidad como chove atualmente. y anunciar E anunciar que vendría un diluvio que viria dilúvio cuando ellos no conocían quando eles não conheciam lo que era un buen aguacero, que era uma boa chuva, era algo inconcebible. era algo inconcebível. Pero el que creó Mas o que criou? el agua A água no sabe la fórmula. não sabe a fórmula? Claro que la sabe. Claro que sabe. Y él lo único que tiene que hacer A única coisa que ele tem que fazer es unir é unir en la atmósfera na atmosfera hidrógeno hidrogênio y oxígeno e oxigênio en la composición correspondiente composição correspondente a agua, à água y ahí tenemos agua para caer del cielo. para cair do céu. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que el que dijo que aquele que disse que traería un diluvio que traria um dilúvio y destruiría la raza humana destruiria a raça humana, sabía cómo hacerlo. sabia como fazê-lo. Y no solamente eso, E não somente en la tierra también había agua. na terra também havia água. Y el agua A água que había en la tierra que havia na terra también também sería seria traída trazida en grandes cantidades. em grandes quantidades. Se abrirían Se abririam fuentes de agua. fontes de água. Y así E assim también de la tierra também da terra surgiría surgiria agua água para producir para produzir esa inundación. aquela inundação. Ahora podemos ver Agora podemos ver que todo eso era algo inconcebible. tudo isso era algo inconcebível. La ciencia en aquel tiempo A ciência naquele tempo estaba adelantada. estava avançando. Para aquel tiempo Para aquele tempo las personas vivían as pessoas viviam 500, 600, 700, 800 y 900 y algo de años. 900 e tantos, Matusalén vivió 969 años. 969 anos. Y ahora, E agora? si no estaban más adelantados que los de este tiempo, Nós estivemos mais adiantados do que os desse tempo en el campo científico no campo científico y en los demás campos, e demais campos, ¿cómo es posible entonces então isso seria possível que el ser humano que o ser humano esté más adelantado esteja mais adiantado científicamente en este tiempo cientificamente desse tempo y no pueda pasar e não possa passar de 200 o 300 años de vida? 200 ou 300 anos de vida? Cuando la gente de aquel tiempo Pessoas daquele tempo llegaban a 500, 600, 700, 800 y 900 y algo de años. 600 e tantos anos. Algo le falta a la ciencia Alguma coisa falta à ciência para obtener para obter ese secreto esse segredo de cómo el ser humano de como o ser humano
durar tantos años durar tantos anos como duraban en aquel tiempo. como duravam naquele tempo. Pero miren, Mas vejam, la cosa importante a coisa importante no es durar muchos años. não é durar muitos La cosa importante, importante, estando aquí en la tierra, estando aqui na terra, es hacer contacto con la vida eterna fazer contato com a vida eterna. y así E assim, quedar sellado ficar con el sello del Dios vivo selo do Deus vivo, para ser redimido, para ser redimido, para ser traído de nuevo para ser trazido a la vida à vida en un cuerpo eterno. em um corpo eterno. Es muy importante Muito importante. entonces hacer contacto con la vida eterna, Fazer contato com a que es vida nuestro amado Señor eterna. Jesucristo. Nosso amado Senhor Jesus Cristo. Él dijo, Ele disse: yo soy el camino, Eu sou o caminho, la a verdad verdade y la vida, e a vida. y nadie viene al Padre Ninguém vem ao Pai sino por mí. senão por mim. No hay otro camino. Não há outro caminho. Cristo es el camino. Cristo é o caminho. Él es la vida eterna. Ele é a vida eterna. Y el que oye mi palabra O que ouve a minha y palavra, crea al que me envió, crê no que me enviou, tiene vida eterna y no vendrá condenación, não virá condenação. mas ha pasado Mas passou de muerte da morte a vida. à vida. Lo más importante para el ser humano O mais importante para o ser humano es la vida eterna. é a vida eterna. Las demás cosas As demais coisas son las añadiduras de la vida. são os acrescentos da vida. Por eso él dice, Por isso eu digo: buscad primeramente buscai el reino de Dios de Deus y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Y para entrar al reino de Dios para entrar no reino es por medio del nuevo nacimiento, creyendo en Cristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y así hemos nacido en el reino de Dios. Hemos entrado al reino de Dios. Hemos hallado el reino de Dios. Y estamos sellados en el reino de Dios con el Espíritu Santo y tenemos vida eterna. Eso es lo más importante para la persona. Las demás cosas son las añadiduras de la vida, acrescentos da vida. las cuales la persona no se puede llevar Não pode levar cuando se muere físicamente. Pero la vida eterna nunca la pierde. nunca. Jesucristo dijo Jesus Cristo disse en San Juan, em São João, capítulo 6, capítulo 6, para los creyentes en él, os crentes dele, verso 40. verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, E a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré eu ressuscitarei en el día no postrero. último dia. Ninguna otra persona Nenhuma outra pessoa puede hablar en esa forma. pode falar Ninguna otra persona puede hacer una promesa como esa. uma promessa como essa. Y él probó E ele provou con la resurrección de Lázaro a ressurreição de Lázaro. que él nos resucitará a nosotros. Ressuscitou Resucitó a Lázaro Lázaro como ejemplo de lo que él hará con todos los santos que han partido. Y para nosotros los que vivimos, pues nos transformará. Si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten. Y después e depois de estar de estar ya con el nuevo cuerpo de 30 a 40 días aquí, por 30 ou 40 así como Jesucristo estuvo 40 días ya resucitado, apareciendo a sus discípulos en diferentes ocasiones. Y los santos del Antiguo Testamento que resucitaron con Cristo también estaban con Cristo, resucitados, y estuvieron con Él esos 40 días aquí en la tierra, apareciéndole a diferentes personas en Jerusalén y en diferentes lugares. Y después se fueron con Cristo al cielo, cuando Cristo ascendió al cielo. Y se cumplió el salmo que habla acerca com relação de Cristo a Cristo y su ascensión, e a sua ascensão, donde dice, aonde diz: alzad puertas eternas levantai, ó portas, y entrará el Rey de Gloria. e entrará o Rei da ¿Quién Glória. es este Rey de Gloria? Quem é este Rei da Glória? Este Rey de Gloria Este Rei da es Glória nada menos que Jehová. é nada menos que Jeová. Y cuando se cumplía esa promesa, Quando esta promessa se cumpriu, esa profecía, esta profecia, ese Jehová este Jeová era nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo, chamado Senhor Jesus Cristo, que iba subiendo, ia subindo, que iba ascendiendo ia ascendendo con los santos com os santos del Antiguo do Testamento Antigo Testamento, que habían os resucitado quais tinham ressuscitado con Él. com ele. Ahora podemos ver Agora podemos ver quién es nuestro amado Señor quem é o Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus Cristo. Es nada menos É nada menos que el Jehová del Antiguo Testamento Jeová do Antigo Testamento manifestado manifestado en el Nuevo no Testamento. Novo Testamento.
Ese es nuestro Señor. Este é o nosso Senhor. Ese es nuestro Salvador. Este é o nosso Salvador. Es el personaje más grande É o maior personagem y más importante e o mais que haya pisado e já este pisou planeta Tierra. esse planeta Terra. Con razón, Com razão. San Pablo le llama São Paulo o chama el segundo Adán. de segundo Adão. Y ahora, E agora, vean ustedes en el Salmo 24, vocês no Salmo 24, es donde nos dice, é aonde nos diz, del verso 7 en adelante, no verso 7 em diante, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, y alzaos vosotras, puertas eternas, levantai-vos, ó entradas eternas, y entrará el Rey de Gloria. e entrará o Rei da Glória. Así claman Assim clamam los que van subiendo con os Cristo, que vão los subir santos que habían resucitado. os santos que tinham ressuscitado. Y desde adentro, E desde en el dentro cielo, do céu, preguntan, perguntaram, ¿quién es este Rey de Gloria? quem é este Rei da Glória? Y contestan ellos, E eles respondem, Jehová el fuerte y valiente, Jeová o forte e valente, Jehová el poderoso en batalla. Jeová o poderoso na guerra. Y entró al cielo, E entrou ao céu. porque se abrieron las puertas eternas, As portas eternas se abriram. y entró con los santos E entrou com os santos del Antiguo do Testamento Antigo Testamento, que resucitaron. os quais ressuscitaram. Y para el día E postrero para o último dia habrá una resurrección haverá uma ressurreição de los santos del Nuevo dos santos Testamento. do Novo Testamento. Y luego E a seguir, de estar de 30 a 40 días aquí, depois de estar em 30, 40 dias los aqui, santos resucitados con el nuevo cuerpo, ressuscitados com o novo corpo. y nosotros los que vivimos E nós que vivemos siendo transformados sendo transformados y estando con el nuevo cuerpo, e estando já com o novo corpo, luego de 30 a 40 días depois de 30, 40 dias, nos iremos con Cristo nos iremos com Cristo al cielo, para o céu, a la casa de nuestro Padre para a Celestial, casa do nosso Pai Celestial, a la cena para a ceia de las bodas del das Cordero. bodas do Cordeiro. Y se cumplirá E cumprir-se-á este verso 9 y 10 esses versos 9 e 10 del Salmo 24. do Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Levantai, ó portas, as vossas cabeças. y alzaos vosotras, puertas eternas, Levantai-vos, ó entradas eternas. y entrará el Rey de E Gloria. entrará o Rei da Glória. ¿Quién es este Rey de Gloria? Quem é este Rei da Glória? Jehová de los ejércitos. Jeová dos exércitos. Él es el Rey de la Ele é Gloria. o Rei da Glória. Y ese es E este é nuestro amado Señor nosso Jesucristo. amado Senhor. Él es Rey de Reyes O Rei dos y reis Señor de e señores. Senhor dos senhores. El Rey O Rei de los cielos dos céus. y de la tierra. El Rey de la Gloria. O Rei da Nuestro glória. amado O Salvador. nosso amado Salvador. Ya la primera parte A primeira parte de este salmo desse salmo que nos habla que nos fala de esta subida desta subida ya se cumplió já foi cumprida con el rapto com o rapto de Jesucristo de Jesus Cristo y los santos del Antiguo Testamento do Antigo Testamento, que fueron resucitados. os quais ressuscitaram. Y para este tiempo final, E para este tempo final, con el rapto de los escogidos de Dios, o arrebatamento dos escolhidos de la iglesia de da Jesucristo, igreja de Jesus luego que sean resucitados los muertos en Cristo em Cristo, y nosotros que vivimos, e nós que vivemos, se cumplirá cumprir-se esta segunda parte esta segunda parte del Salmo 24. Salmo 24. Ahora, Agora, para este tiempo, nesse tempo, Cristo Cristo ha dicho que estaríamos viviendo disse que estaríamos vivendo como en los días de Noé como nos dias de Noé y como en los días de Lot. e como nos dias de Lot. En los días de Noé, Nos dias de Noé, la humanidad a humanidade había llegado chegara a su final ao final y no lo sabía. e não sabia. Pero había un hombre Mas havia um homem que sí lo sabía, que sim sabia, porque toda revelación porque toda revelação divina divina viene siempre sempre vem a un hombre, a um homem, a un a profeta. um profeta. Es a los profetas É aos profetas que viene la palabra de que a Dios, palavra de Deus porque no hará del Señor Jehová não fará nada o Senhor Jeová sin que revele sus secretos sem que
a sus siervos, sus aos profetas. seus servos, seus profetas. Dice Amós, Diz Amós, capítulo 3, capítulo 3, verso 7. verso 7. Y también Deuteronomio, Também em Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 18, verso 15 al do 19. verso 15 ao 19. Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios. Profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus. A él lo oiréis. A ele ouvireis. ¿Y por qué dice el profeta Moisés? E porque disse ao profeta Moisés. ¿Qué hay que escuchar a ese profeta? E Que Dios levanta. escutar este profeta que Deus levanta Por la sencilla razón pela simples razão que está expresada en el verso 18. que está expressada no verso 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, y pondré mis palabras en su boca, e porei as minhas palavras na sua boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Por cuanto Dios coloca su palabra Porquanto Deus coloca a sua palavra en la boca de ese profeta que él le na boca envía, do profeta que ele envia, y ese profeta habla todo lo que Dios le manda hablar para el pueblo, esse profeta fala tudo o que ele manda seja falado para o povo. toda persona Toda pessoa está llamada está a chamada escuchar la voz de a Dios. escutar a voz Y de la voz de Dios y a voz de siempre ha Dios estado sempre está en los profetas que él ha enviado. que ele enviou. Y gracias a eso E graças a tenemos la Biblia, temos a Bíblia, la palabra de Dios a palavra de Deus que ha venido que veio de parte de Dios da parte de Deus a través de sus profetas. através de seus profetas. Y ahora E agora hemos visto la causa temos visto a causa por la cual toda persona pela qual toda pessoa está llamada está chamada a escuchar el profeta que Dios envía. ao profeta que Deus envia. De otra forma, De outra forma, le acontece a la persona acontece com a pessoa lo que le aconteció al pueblo hebreo o que aconteceu com o povo hebreu en tiempos pasados em tempos passados, cuando Dios envió quando Deus enviou sus profetas. seus profetas. Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12 dice, Do verso 11 ao 12 diz, hablando del pueblo hebreo, amando do povo hebreu, y que no quisieron escuchar la voz de Dios, falando do povo hebreu que não quiseram escutar a voz de Deus, dice, pero no quisieron escuchar. porém não quiseram escutar, Antes volvieron la espalda e me deram o ombro, y taparon sus oídos para no oír, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não y ouvissem, pusieron su corazón como diamante sim, fizeram o seu coração duro como para no diamante, oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. para que não ouvissem a lei nem as palavras que Jeová dos exércitos enviara pelo seu Espírito, Por medio de los profetas primeros. mediante os profetas precedentes, Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. donde veio a grande ira de Jeová dos exércitos. ¿Por qué? Por quê? Porque no quisieron escuchar Porque não quiseram escutar la voz de Dios a voz de Deus enviada por su espíritu enviada pelo seu Espírito a través de sus através profetas. de seus profetas. Es por medio del Espíritu de Dios Através do Espírito de Deus que los profetas reciben la palabra recebem a palavra y hablan ungido e falam esa palabra de Dios esta palavra para de el Deus pueblo. para o povo. Y cuando ellos hablan, E quando eles falam, esa es la voz de Dios esta é a voz para de el Deus pueblo. para o povo, siendo hablada sendo falada esa palabra. esta palavra. Y el pueblo que escucha E o povo que escuta esa palabra esta palavra a través de ese profeta através desse profeta está escuchando está escutando la voz de Dios a voz de Deus a través de un hombre. através do nome. Y el que reciba profeta E aquele que recebe o profeta en nombre del profeta, em nome de profeta recompensa de profeta recibe. recebe recompensa, Recibe el beneficio recebe o benefício. para lo cual Dios ha enviado a ese profeta. Deus enviou este profeta. Vean ustedes, Vejam vocês, los que estuvieron bajo el ministerio de Noé sobre o ministério de Noé, recibieron receberam la bendición, a bênção, la recompensa de profeta. a recompensa, Entraron al arca entraram na y água se salvaron. e se salvaram. Hasta los animales. Até os animais. Y los que no escucharon la voz de Dios, E aqueles que não escutaram por a medio del voz profeta de Noé, Deus, através do profeta Noé, vino el diluvio veio o dilúvio y se los llevó, e os levou. los destruyó. Os destruiu. Por eso Jesús, Por isso Jesus, en San Mateo, em São Mateus, capítulo 24, capítulo 24, nos habla de los días de Noé. nos fala dos dias de Noé, Capítulo 24, capítulo 24, verso 37 en adelante, verso 37 em diante, y nos dice, e nos diz:
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Recuerden, Recorde, aquella generación aquela geração había llegado a su final. chegara ao seu La dispensación a dispensação de la conciencia da consciência, había llegado a su final. chegara ao seu final. Y una nueva dispensación Uma nova dispensação se estaba entrelazando. estava se entrelaçando. La dispensación del gobierno humano, A dispensação do governo y allí estaba su mensajero, ali estava o seu mensageiro, el profeta Noé. o profeta Noé. Y el profeta Noé, E o profeta Noé, vean ustedes, vejam vocês, aparece en la escena aparece porque la dispensación que a dispensação de la conciencia da consciência ha llegado a su final. chegara ao seu Y final. cuando una dispensación Quando uma dispensação llega a su final, chega ao seu final, un juicio divino um juízo divino tiene que caer tem que cair sobre la raza humana. sobre a raça humana. Así como cuando llega al final Quando chega no final, una edad, uma era, un juicio divino o juízo divino cae sobre la raza humana, cai sobre a raça humana, pero es un juicio mas é um juízo parcial. parcial, No cubre não el mundo entero. abarca o mundo inteiro. Pero cuando se trata Mas quando trata-se del final de una dispensación, de uma dispensação, el juicio o juízo abarca abarca a toda la gente. todas as pessoas. Y ahora E agora, siempre aparece sempre aparece un profeta um profeta enviado por Dios, enviado por Deus, el cual tiene o qual tem la revelación de Dios, de las cosas que han de suceder que onde sucede en ese tiempo. nesse tempo. Y algunas personas E algumas pessoas no lo entienden. não entendem. Algunas personas piensan Algumas pessoas pensam que es un fanático, que é um fanático, que es un loco que é um louco, o cualquier cosa así. ou qualquer coisa assim. En el tiempo de Noé No tempo de Noé, hubo millones de personas houveram milhões de pessoas. y hubo muchas religiones E houveram muitas y hubo religiões. muchos líderes E religiosos. houveram muitos líderes religiosos. Pero miren, Mas vejam, ¿cuántos creyeron a Noé? quantos creram em Noé? Ninguno. Nenhum. Solamente su esposa Somente sua esposa y sus hijos e seus filhos, y sus yernas. genros, Ellos fueron foram los que estuvieron brazo a brazo con Noé, e estiveram braço a braço com Noé, trabajando con Noé. trabalhando com Noé. Y después entraron al arca Entraram na arca y se salvaron e se salvaram. Noé y su familia. Noé e sua família. Noé tenía Noé tinha a su familia bajo el sacrificio por el pecado, porque Noé siendo la cabeza Noé sendo a cabeça de su familia, tenía su familia bajo el sacrificio sobre o sacrifício por el pecado. Por lo tanto, sus pecados dos seus pecados. estaban cubiertos con la sangre de aquellos sacrificios. Y por eso es que dice la Biblia Porque a Bíblia diz que fue hallado que foi Noé como un hombre justo. achado como No es que no tenía problemas, no es que no cometía errores, cometeu sino mas que por medio de los sacrificios dos sacrifícios efectuados, efetuados, la sangre de los sacrificios os sacrifícios, cubría sus errores, sus pecados, pecados. y entonces Dios miraba y no veía pecado, porque estaban cubiertos, Estavam cobertos, aunque no quitados, ainda que não tirados. porque la única sangre Porque o único que quita el pecado tira o pecado. es la sangre de Jesucristo. Sangue de Jesus Cristo. Pero aquellos sacrificios Aquele sacrifício. tipificaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Por isso, eran efectivos eram efetivos en esa forma dessa forma. en el Antiguo Testamento. No Antigo Testamento, Pero ya con la sangre de Jesucristo já com sangue de derramada en la cruz del Calvario, ya Dios no acepta Deus já não aceita otra sangre outro sangue, ni otro sacrificio. outro sacrifício. Por eso los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento ya fueron quitados. Foram tirados. Solamente ha quedado un sacrificio, Ficou um sacrifício. el sacrificio de Cristo. Sacrifício de Y una sola sangre, la sangre de Jesucristo. sangue de Dios no acepta ni otro sacrificio ni otra sangre. nem outro sangue. El pecado O pecado ya no puede ser cubierto, já não pode tiene que ser quitado. tem que ser tirado. Y lo único que lo quita A única coisa que eu tiro es la sangre de Cristo. é o sangue de La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahora para el día postrero, así como en tiempos pasados, Nos tempos passados, los patriarcas, os patriarcas que eran la cabeza eram as cabeças de su familia, de suas famílias. y por lo tanto Portanto, eran eram a manera de los reyes a maneira dos reis de su tribu, de sua tribo, de su familia, da sua família y también e também el sacerdote o sacerdote que obraba que operava. los asuntos religiosos. Por eso ustedes encuentran Vocês encontram a Abraham, a Abraão, a Isaac Isaac y a Jacob efectuando esos sacrificios, y también encuentra e encontra a otros hombres de Dios homens de Deus
efectuando esos sacrificios, efetuando aquele sacrifício. porque ellos ocupaban Eles ocupavam la posición a posição de la cabeza de cabeça de su familia de sua família. y hacían la obra Faziam a obra de sacerdotes también. também de sacerdotes. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que esa posición que essa posição era muy importante era muito importante en medio del pueblo hebreo. dentro do povo hebreu. Y esos patriarcas E aqueles patriarcas tienen una posición muy têm importante uma posição muito importante para el glorioso reino milenial no glorioso reino milenial y también e também para la eternidad. na eternidade. Por ejemplo, Por tenemos exemplo, temos 24 tronos, 24 tronos, 12 tronos 12 tronos para los 12 patriarcas para os 12 patriarcas y 12 tronos e 12 tronos para los 12 apóstoles. para os 12 apóstolos. Podemos ver Podemos ver que el glorioso reino milenial que o glorioso reino milenial y luego e a seguir el reino o reino para toda la eternidad para toda a eternidade está bien ordenado. está bem ordenado. Y las personas que estarán en ese reino E as pessoas que estarão nesse reino y tendrán esas posiciones e terão essas posições han tenido que estar viniendo a este planeta Tierra têm antes de estar aqui nesse planeta Terra para entrar en el programa de para Dios entrar no programa de Deus y para así e para assim ser sellados serem seladas en esa posición, nessa posição, la cual a qual recibirán receberão en el glorioso reino milenial. o reino milenial. Los discípulos de Jesucristo Os discípulos de se preocupaban mucho preocupavam-se muito por la posición com a posição que ellos tendrían en el reino de Cristo. no reino de Cristo. Algunas personas Algumas pessoas dicen, dizem: a mí no me interesa a mim não me interessa galardones. galardões A los discípulos de Jesucristo aos discípulos. sí les interesaba. Cristo sim lhes interessava. Cristo los ha prometido. Cristo os prometeu. Y por cuanto Cristo los ha prometido, E por quanto Cristo os a nosotros prometeu, a nós nos interesa. não nos interessa. Y solamente E somente estando en el cuerpo místico de Cristo estando no corpo místico de Cristo, y trabajando en la obra de Cristo, trabalhando na obra de Cristo, es que la persona luego a pessoa a seguir recibirá receberá de acuerdo de acordo a sus obras. às suas obras. Dice Jesucristo Disse Jesus Cristo en Apocalipsis capítulo 22, no Apocalipse capítulo 22, verso 12. verso 12. He aquí yo vengo pronto Eis que eu tenho pressa, y mi galardón conmigo e o meu galardão para recompensar a cada uno para dar a cada según sea su obra. segundo a sua obra. En adición Em soma, a la salvación a salvação y vida eterna que Él nos da, e a vida eterna que Ele nos dá, también nos dará também nos dará galardones. galardões. Y habrán posiciones E haverão posições muy importantes muito importantes en el reino de Dios. no reino de Deus. Por ejemplo, Por exemplo, los discípulos, os discípulos todos buscaban todos procuravam la mejor posición a melhor posição. y se discutían el uno al otro, E um discutia com o outro, hablando acerca falando com de relação quién sería el mayor de quem seria o maior. en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios. No reino de Deus. Todos querían ser Todos queriam ser el mayor. o maior. Y en una ocasión Em uma ocasião, le dicen a Jesucristo disseram a Jesus Cristo: que ellos habían dejado todo. eles tinham deixado tudo. Y Cristo les dice, Cristo disse-lhes, porque ellos preguntan, porque eles perguntaram: ¿qué vamos a recibir o que nosotros nós receberemos en la vida eterna? na vida eterna? O sea, en tu reino. Seja no teu reino. Jesucristo les dice, Jesus Cristo disse-lhes: 100 veces lo que ustedes han dejado, 100 vezes o que vocês más la vida eterna. mais a vida eterna. Y en otra ocasión Em outra ocasião, les dice disse-lhes que ellos se sentarán que eles se sentarão en 12 tronos em 12 tronos y juzgarán e julgarão a las 12 tribus de as Israel. 12 tribos de Israel. En el tiempo del Antiguo Testamento, No tempo do Antigo Testamento, los jueces os juízes se sentaban a la puerta se sentavam à porta de la entrada de la ciudad da entrada da cidade para juzgar. para julgar. Ahí fue donde fue Boz Ali foi onde foi Bós para hacer el reclamo para fazer a reclamação de Noemí de Noemi y Ruth, e Ruth, porque él porque ele se presentaba como el pariente como redentor parente redentor para redimir para redimir a Noemí a Noemi y por consiguiente e, por conseguinte, redimir redimir a Ruth, Ruth, porque Ruth porque Ruth pertenecía a Noemí. pertencia
era su yerna era sua o nuera. nora. Ahora podemos ver Agora podemos ver que todo eso que tudo isso tiene un significado. tem significado. Y ahora los apóstoles E agora os apóstolos tienen esa posición têm esta posição prometida por Cristo. prometida por Cristo. Se sentarán en 12 tronos Se sentaram em 12 tronos para juzgar a las 12 para tribus julgar as 12 tribos de Israel. de Israel. Dos de esos apóstoles, Dois desses apóstolos, que eran hermanos, que eram irmãos, Jacobo y Juan, Tiago e João, querían también também queriam una posición mayor, uma posição maior, pero ya Cristo les tenía mas Cristo já tinha para un trono a cada uno de ellos, trono para cada deles. pero ellos querían Mas eles queriam estar más cerca de Jesús. estarem mais próximos de Jesus. Y la madre de ellos E a mãe deles les ayudaba también, também lhes ajudava. como toda buena madre Como toda boa mãe que ama a Dios que ama a Deus y ama a sus hijos. e ama seus filhos. Quiere lo mejor Quer o melhor para sus hijos. para seus filhos. ¿Y qué madre no quiere eso para sus hijos? Pues todas quieren lo mejor para sus hijos. O melhor para os seus filhos. Quieren la bendición mayor Querem a maior bênção para sus para hijos. os seus filhos. Y si le preguntan a una madre, E se perguntarem a uma mãe de todas las personas, de todas as pessoas, ¿quién tú crees que sea la mejor persona quem você crê ser a melhor pessoa para la posición más grande en el reino de para a Dios? maior posição no reino de Deus? Después del Señor Jesucristo. Depois do Senhor Jesus Cristo. Toda madre Toda mãe diría, diria, pues mi hijo. pois meu filho. Pues eso era lo que hacía la madre de Jacob y Juan. Será que a mãe de Jacó e João faziam? Esos son mis hijos. Estes são meus filhos. Tengo dos. Tenho dois. Uno para que se sienta a la derecha de Jesucristo Para que se assente à direita de y Jesus, otro para que se sienta a la izquierda de Jesucristo. para que se assente à esquerda de Jesus. Vamos para donde Jesucristo. Vamos até Jesus. Vamos a hacer esta petición. Vamos fazer esse pedido. Ellos habían visto en el monte de la transfiguración Eles tinham visto no monte da transfiguração a Jesucristo Jesus Cristo resplandeciendo su rostro como el sol com seu rosto resplandecendo como o sol y vieron a Moisés e viram Moisés a un lado y a Elías al otro e lado. Elias do outro lado. Y ellos sabían E eles sabiam que ese es el orden que esta é a hora de la venida del Hijo del da Hombre vinda do Filho para do el día Homem, postrero, para o último dia, para el establecimiento para o estabelecimento del reino de Dios do reino en la de Deus tierra. na terra. Ese es el orden Esta é a hora de la venida del reino de da Dios. vinda do reino de Deus. Fue reflejado Foi refletida o representado ou representada en el monte de la transfiguración. da transfiguração. Pues Cristo lo que le prometió a ellos Cristo que lhes prometeu es que les mostraría é que lhes mostraria el reino de o Dios. reino de Deus. Ahora, en el monte de la transfiguración, No monte da transfiguração, ellos vieron en esa visión eles viram naquela la a venida vinda del reino de Dios y vieron al Hijo del Hombre o viniendo homem vindo en el reino do reino con sus ángeles com seus anjos. que eran allí E Moisés y Elías. Moisés e Ángeles anjos, son profetas y mensajeros. profetas mensageiros. Y ahora E agora encontramos encontramos que Juan que João y su hermano Jacobo o Santiago e o irmão Tiago querían la posición queriam a posição que ellos vieron allá que eles viram lá representada representada en Moisés y em Elías. Moisés e Elias. Porque esa visión Porque aquela visão sería cumplida seria cumprida en el día no postrero, último dia, en la venida na vinda del reino de Dios. do reino de Deus. Recuerden Recordem que Jacob y Juan que Tiago e João siempre quisieron ser sempre quiseram como ser Moisés y Elías. como Moisés e Elias. Recuerden Recordem que son llamados que são chamados los hijos del trueno. os filhos do trovão. Ellos fueron Eles foram los que en una ocasión, aqueles que em uma cuando en ocasião, una ciudad de Samaria quando em uma cidade no de quisieron Samaria, recibir a Cristo, não quiseram receber el Cristo, cual iba o qual rumbo a Jerusalén, ia rumo a Jerusalém, pero tenía que hacer mas tinha que una parada fazer uma parada en su trayectoria na sua trajetória y quería hacerla en Samaria. e queria fazê-la em Y cuando Samaria. mandó E quando enviou a algunos de sus discípulos um de seus discípulos a preparar todo para preparar en tudo Samaria, em Samaria, no le dieron la bienvenida. não lhe en deram una ciudad de as Samaria. boas-vindas na cidade de Samaria. Y E entonces então, Jacob y Juan Tiago e João le dicen a Jesús: disseram a Jesus: ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo quer que mandemos que desça fogo do céu y que destruya a todos, e todos sejam destruídos, como lo hizo el profeta Elías? como fez o profeta Elias? ¿Ven que querían ser como Elías? Ven como queria ser como Elias. Pero Jesús les dice: Mas Jesus disse: ustedes no saben de qué espíritu son. Vocês não sabem de que espírito são. Ahora ellos querían Agora eles queriam el ministerio de Elías. o ministério de Elias.
y el ministerio de Elías e o ministério de Elias para estar realizando para estar realizando esas grandes señales esses grandes sinais y maravillas e maravilhas. está prometido Está prometido en Apocalipsis no Apocalipse, capítulo 11, verso 13 en adelante, verso 13 y Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo Y eso es para este tiempo final. Isso é para este En la tempo manifestación final, na manifestação del ministerio de do Elías, ministério de en Elias, su quinta sua manifestación, quinta manifestação, con el com ministerio o ministério de Moisés, de Moisés. por segunda ocasión. Ahora miren lo que ellos querían. Agora vejam o que Querían los ministerios os ministérios de Moisés y Elías, que son los que podrán hacer estas cosas fazer essas coisas en el día postrero, en cierto tiempo em certo tempo, del día no postrero, último dia. no en cualquier Não em tiempo. qualquer tempo. Y eso nos habla Isto nos fala de adopción. de adoção. Será Será bajo un ministerio sobre um ministério que estará adoptado, que estará adotado, a través del cual através do qual esas grandes señales y maravillas esses grandes sinais e serán maravilhas vistas serão en el no cumplimiento cumprimento de los ministerios dos ministérios de Moisés de Moisés y de Elías. e de Elias. Ahora, Agora, todo eso corresponde tudo isto corresponde a la venida del Hijo del Hombre à vinda do Filho do Homem con sus com ángeles seus anjos para este tiempo final. para este tempo final. Y estos son días E estes são dias como los de Noé como os de Noé y como los de Lot. e como os de Ló. Y ahora, para aquel tiempo, Para aquele tempo hubo un profeta houve dispensacional. dispensacional. En el tiempo No tempo de Noé, de Noé, ese profeta era Noé, esse profeta era un Noé, profeta dispensacional. um profeta dispensacional. Cuando se habla de un profeta dispensacional, Fala-se de um profeta dispensacional. se habla de la clase de profeta Fala-se de um tipo de profeta más grande do maior que existe en el programa divino. do programa divino. Y de todos los profetas E de todos os profetas dispensacionales, el más grande, ¿saben quién es? sabe quem é? Nuestro amado Señor Jesucristo. Senhor dos Céus. Y ahora, E agora, estos profetas dispensacionales esses profetas dispensacionais son escasos são escassos para las personas ver. para as pessoas verem. Un profeta dispensacional, Profeta dispensacional. ¿saben lo que necesita? Sabe o que é necessário? Vivir Viver en el tiempo que Dios le no envía. tempo em que Deus os envia. Y eso no es fácil. Isso não é fácil. La persona tiene que ser ordenada As pessoas têm que ser para ordenadas vivir en ese para tiempo. viver en ese tiempo. Porque la persona Porque a pessoa no le dice a Dios, não diz a Deus, yo quiero que tú me envíes a vivir. eu quero que tu me En tal envíes a tiempo. viver em tal tempo. ¿Cuántos de ustedes le dijeron a Dios Vocês disseram a Deus que querían vivir en este tiempo? viver nesse tempo. Ninguno. Nenhum. Dios es el que elige Deus é o que é. el tiempo en que cada persona va a vivir. Cada pessoa vai viver. Y ahora, E agora, para este tiempo en que vivimos, para esse tempo em que vivemos, siendo un tiempo sendo um tempo similar, similar, paralelo paralelo al tiempo de Noé ao tempo de Noé y al tiempo de e Lot, ao tempo de Ló, en el tiempo de Lot no tempo de estaba Ló, también un profeta dispensacional, havia um profeta dispensacional, el profeta Abraham. Abraham. Ahora, ¿cuántos profetas dispensacionales hay? Agora, quantos profetas dispensacionais existem? Solamente 7. Somente 7. ¿Ven que son escasos? Veem como são poucos. El primero fue Adán, O primeiro foi Adão, el segundo fue Set. o segundo foi Sete. Adán para la dispensación de la inocencia, Dispensação da inocência. Set para la dispensación de la conciencia. El tercero fue Noé para la dispensación del gobierno humano. Do governo humano. El cuarto fue Abraham para la dispensación de la promesa. El quinto fue el profeta Moisés para la dispensación de la ley. El sexto fue nuestro amado Señor Jesucristo para la dispensación de la gracia. Y el séptimo es el ángel del Señor Jesucristo. Y con el séptimo terminan los profetas dispensacionales. Os profetas dispensacionais. Y ese ángel del Señor Jesucristo Anjo do Senhor Jesus Cristo. es el profeta de la dispensación del reino, Dispensação do reino. el cual aparece en el día postrero, Aparece no último dia. en ese entrelace dispensacional, en donde la dispensación de la gracia Dispensação da graça. ha llegado Chegou. al tiempo final Tempo final. y la dispensación del reino Dispensação do reino. se entrelaza Entrelaça. con la dispensación de la gracia, Dispensação da graça. como se entrelazó la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Dispensação da lei. Juan el Bautista fue el último profeta de la dispensación de la ley Dispensação da lei. y aparece Jesús, el profeta mensajero de la dispensación de la gracia. Dispensação da graça. Dios no tiene Deus não dos tem profetas mayores profetas maiores al mismo tiempo, en la misma edad, na mesma era, ni en la misma na dispensación. mesma dispensação. O sea que no tiene Ou seja, que não tem
2 profetas dois profetas correspondientes correspondentes a 2 edades, a duas eras, no las puede tener não pode ter dentro de la misma edad. dentro da mesma era. Y cuando aparecen E quando aparecem 2 profetas, dois profetas, como aparecieron como apareceram Juan el Bautista João Batista y Jesús, e Jesus, no están ellos en una misma edad. eles não estão numa mesma era. Aunque aparentemente Ainda que aparentemente están ahí presentes en la escena. presentes em cena, Pero Juan el Bautista João Batista está dentro de la dispensación de la ley, estava dentro da dispensação en la da lei, séptima edad o etapa de la dispensación de la ley. dispensação da lei. Y Jesucristo está Jesus Cristo está en la edad de la piedra angular, na pedra angular, abriendo una nueva dispensación. nova dispensação. Por eso ustedes pueden ver Vocês podem ver que Jesucristo Jesus Cristo hablaba en la forma falava da forma en que hablaba, porque Él está porque en la edad de la piedra na angular, era da pedra angular, la edad na era de corona, de coroa, la edad de oro, la edad de la primera venida de Cristo, primeira vinda de Cristo, la edad donde Él, como Cordero de Dios, quando ele como cordeiro llevaría a de cabo Deus, realizaria la obra de a redención obra da redenção en la cruz del Calvario. cruz do Calvário. La gente que estaba Pessoas que en la dispensación de la ley estavam na dispensação no da podían lei, comprender não podiam compreender a Jesús. Jesus. ¿Por qué? Porque Jesús estaba Jesus estava en una nueva dispensación, haciendo ese entrelace dispensacional, fazendo esse entrelaçamento dispensacional y no lo podían comprender. e não podiam compreendê-lo. Juan el Bautista João Batista tampoco lo comprendió plenamente, pouco compreendeu plenamente. aunque Juan el Bautista Mesmo que João Batista había dicho que después de él dissera que depois dele vendría otro varón, otro hombre, outro varão, otro profeta, outro profeta, que era mayor que que él, era maior que ele, y ese los bautizaría e esse é quem os batizaria con bautismo de Espíritu Santo y fuego. com o batismo do Espírito Santo. Los seguidores de Juan Os seguidores de fueron João bautizados en agua, foram batizados bautismo de arrepentimiento, batismo para arrependimento. pero los seguidores de Jesús serían bautizados Seriam batizados en adición em soma con Espíritu Santo y fuego. Espírito Santo e fogo. Los que se quedaron con Juan Que ficaram com João nunca recibieron nunca receberam el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Espírito Santo e fogo. Los que continuaron Continuaram y siguieron a Jesús seguiram Jesus. fueron los que recibieron Aqueles que receberam el bautismo o batismo de Espíritu Santo y fuego. Espírito Santo e fogo. San Pablo en el capítulo 19 del libro de los Hechos se encontró después con unos discípulos de Juan y les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dicen, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Que há Espírito Santo. Pablo les dice, ¿y en qué fueron bautizados ustedes? Do que vocês foram batizados? Ellos dicen, en el bautismo de Juan. O batismo de João. Pablo dice, Paulo disse, Juan João bautizó batizou con bautismo de com o arrepentimiento, batismo do arrependimento, diciendo que creyeran dizendo que cresce en el que vendría naquele que vive después de él. depois dele, De nada servía de nada servia, o de poco servía ou de pouco servia, seguir al mensajero precursor ir ao mensageiro precursor, si después no se seguía se depois não al precursado. o precursado, Porque los que se quedaban aqueles que ficavam solamente con el precursor somente com o precursor, llegaban hasta dónde? chegavam até onde? Hasta el bautismo en O agua. batismo na água, Pero no podían recibir mas não podiam receber, el Espíritu Santo hasta que no siguieran até que não seguisse aquel del cual Juan habló, aquele do qual João falou, al Mesías, ao Messias, a Jesús. a Jesus, Y entonces e então recibirían receberiam a Cristo como su Salvador, lavarían sus pecados en la sangre de Cristo y recibirían el Espíritu Santo. Los que se quedaron con Juan, sus pecados no estaban lavados não estavam lá con la sangre de Cristo. com o sangue de Cristo, Por lo tanto, no podían recibir el Espíritu Santo. receber o Espírito Santo. Hay que seguir Há que seguir al precursado, o precursado, a Jesucristo, Jesus Cristo, después de haber creído depois de ter crido en el precursor. no precursor. Vean ustedes, Vejam vocês, Juan el Bautista João Batista era el Elías que tenía que venir en aquel tiempo. tinha que vir naquele Un poderoso profeta, poderoso un hombre de aquel tiempo daquele tempo, ungido con el ministerio de Elías, ministério de Elias, porque estaba el Espíritu de Dios o Espírito de Deus en él manifestado, estava manifestado, ungiéndolo ungindo como el Elías que tenía que venir para ese tiempo. vir para aquele Cuando Dios promete Quando Deus que enviará al profeta Elías, ao profeta Elias, lo que envía es que envia é el ministerio de Elías o ministério de Elias en otro hombre. outro homem, Así es como se cumple assim como cumpre su promesa. sua promessa. Luego, cuando lo envió Logo, quando enviou, por cuarta ocasión, pela quarta ocasião, fue el reverendo William Branham. já foi do reverendo William Branham. Él fue el Elías Ele foi o que había de venir, precursando la segunda venida de Cristo. da vida de Cristo.
Y para el día postrero E para o último dia, tenemos la promesa temos a promessa que Elías volverá. que Elias retornará. Eso es por quinta ocasión. Isso será pela quinta ocasião. Y ese es el Elías E este é o Elias que le predicará al pueblo hebreo. que pregará ao povo hebreu. Ese es el Elías Este é o Elias que vendrá ungido con el Espíritu que virá Santo. ungido com Y el Espíritu Santo estará en él, operando el ministerio de Elías por quinta ocasión. El ministerio de uno de los dos olivos. Y estará también operando el ministerio de Moisés por segunda ocasión. Y estará también operando el ministerio de Jesús por segunda ocasión. segunda ocasião. Es la venida É a vinda del ángel del pacto, del Espíritu Santo, manifestado en el día postrero, en carne humana, en un profeta dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo, para operar esos tres grandes ministerios. El de Elías, por quinta ocasión. El de Moisés, por segunda ocasión. Y el de Jesús, por segunda ocasión. Pero ese ángel Mas esse anjo no es el Señor Jesucristo. Es un hombre de este tiempo redimido con la sangre de Jesucristo. Es uno del cuerpo misterio de Cristo. Por eso, cuando Juan el apóstol, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versos 6 al 10, y Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 10, se postró delante del ángel que le mostraba toda esta revelación apocalíptica, y se postró delante de él para adorarlo. El ángel le dijo que no lo hiciera, y se identificó el ángel como uno de los consiervos de Juan y de los profetas. Consiervo de los profetas, o sea, un colega, un consiervo y un redimido por la sangre de Cristo. Él es consiervo de los profetas, de Juan el Bautista, de Juan el apóstol, y es consiervo de todos los redimidos con la sangre de Cristo. Todos los que tienen el testimonio de Jesucristo. Ese ángel del Señor Jesucristo, siendo el profeta de la séptima dispensación, es el séptimo profeta dispensacional. Y a través de ese profeta, Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestado en este tiempo final y estará hablándole a su iglesia en una edad de oro llamada la edad de la piedra angular. Por eso, a través de su ángel mensajero, Él nos da a conocer en Apocalipsis 22, verso 6, todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa es la voz de Jesucristo en este día postrero, porque Jesucristo coloca su palabra en la boca y el corazón de su ángel mensajero, y Él nos hablará todo lo que Jesucristo le mande a hablarnos a nosotros. Y esa es la gran voz de trompeta, o trompeta final, de Jesucristo. La voz del Alfa y Omega, del primero y el último. Pero recuerden, ese ángel, aunque es un profeta dispensacional, y es el primer profeta dispensacional que Jesucristo envía a su iglesia, aún con todo y eso, ese ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo para Jesucristo manifestarse en medio de su iglesia en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, encontramos a Jesucristo tocando la puerta. ¿Por qué? Porque ya las 7 edades de la iglesia gentil han terminado. Y por consiguiente, Él ya está fuera de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Él está tocando la puerta y está llamando a todos los escogidos de Dios. Los está llamando para que le abran la puerta y Él pueda entrar y cenar con ellos y ellos con Él. Es al final de la dispensación de la gracia donde esto ocurre, y Cristo por medio de su ángel mensajero
llame y junta a sus escogidos chama e junta seus para la escolhidos gran cena para a grande ceia de las bodas del das Cordero bodas do Cordeiro, que se llevará a cabo en el cielo, será realizada no céu, y para una cena espiritual que también llevamos a cabo realizada al comer de la palabra de Dios en este tiempo final. Porque eso es estar cenando, comiendo con Cristo la palabra, porque no solamente de pan vivir el hombre, somente de pão sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. boca de Deus. Esta comida Esta comida que se come, que se come, lo cual es la palabra de Dios, qual é a palavra de Deus, ¿se come dónde? En la casa de Dios. na casa de Deus. Por eso es Por isso é, que Jesucristo en esta parábola Jesus del siervo fiel y prudente esta parábola nos muestra fiel e prudente mostra-nos que Él ha colocado que ele colocou siervos fieles y prudentes fiéis e prudentes en su casa, na sua casa, que es su iglesia, e a sua igreja, y nos pregunta e nos pergunta, en San Mateo capítulo 24, capítulo 24, verso 42 en adelante, do verso 42 em diante, ¿quién es el siervo fiel y prudente? quem é o servo fiel e prudente? Ahora vean cómo todo esto es mostrado. Agora vejam como tudo isso é mostrado. Dice, velad, Diz, pues, ¿por qué no sabéis vigiai, a qué hora ha de venir vuestro Señor? porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Pero sabed esto, Mas considerai que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. ¿Por qué nos manda Jesucristo velar? Porque Jesus Cristo nos manda vigiar, Nos manda vigilar nos manda vigiar por la venida pela vida del Hijo del Hombre para el día postrero, que será como en los días de Noé nos dias de Noé, y como en los días de Lot. nos dias de Lot. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a tempo? A través de las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo, Através das diversas etapas da igreja de Jesus Cristo, los siervos fieles y prudentes os servos fiéis e prudentes han sido los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil foram os mensageiros das 7 eras da igreja gentil para dispensación de la gracia para a dispensação da graça en la parte del lugar santo del templo de Dios, do lugar santo do templo de Deus, de ese templo espiritual que es la iglesia de Jesucristo. desse templo espiritual que é a igreja de Jesus Cristo. Y luego que han transcurrido estas 7 etapas en la casa de Dios, Estas 7 etapas donde los hijos de Dios na casa de Deus, han comido el alimento espiritual de la palabra filhos de Deus comeram um alimento espiritual correspondiente al tiempo en que vivieron, correspondente ao tempo que que es el viveram, mensaje que é a mensagem de Jesucristo por medio de cada mensajero. de Jesus Cristo através de cada mensagem. Ahora, ¿cuál es el siervo fiel y prudente Agora, qual é o servo que estará en este tiempo final? que estará nesse En la tempo parte final? Na parte del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, que é a era da verdade, en la casa de Dios. na casa de Deus. Ese es Este é el siervo fiel y prudente servo fiel e prudente, que estará en la casa de Dios estará na casa de Deus en el tiempo do tempo del cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, do Filho do Homem, dándole el alimento espiritual de la palabra, qual da palavra, la revelación de la palabra de Dios, da palavra el mensaje del Evangelio del Reino mensagem do Evangelho a todos los hijos de Dios. Ese es el alimento espiritual para los hijos de Dios en este día postrero. neste último dia. Ese es el maná escondido. Este é o maná ¿Dónde escondió Dios el maná? Por medio del profeta Moisés. do profeta Moisés, Le dijo, disse-lhe, toma el maná y colócalo en una vasija de oro numa vasilha de y colócalo dentro del arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? onde estava En el lugar santísimo. Es en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, donde Él nos da del maná escondido, el mensaje escondido a mensagem escondida, de todos los hijos de Dios de las edades pasadas. Porque ninguno porque de los hijos de Dios de las edades pasadas comió el alimento espiritual del mensaje a mensagem del Evangelio del Reino, que gira alrededor
de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra del clavo. Porque el alimento espiritual que se estaba comiendo en las 7 edades era el alimento espiritual de la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y limpiándonos así de todo pecado. Ese es el alimento espiritual que se ha estado comiendo durante la dispensación de la gracia en las 7 edades de la iglesia gentil. Pero en adición a ese alimento espiritual, para el día postrero, Dios nos estará dando del maná escondido. Y Él dice al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Le da ese alimento espiritual al mensajero de la edad de la piedra angular, que es su ángel mensajero, y Él lo comparte con todos los hijos de Dios en la casa de Dios. Ese es el mensaje, la revelación de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y ese siervo fiel y prudente, que le estará dando ese alimento espiritual a los hijos de Dios en la casa de Dios en el día postrero, es el que recibirá esta bendición tan grande. Vamos a ver cuál es la bendición. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. ¿Y qué conlleva eso? E o que isso contém? ¿Qué significa todo eso? O que tudo isso significa? Cuando es colocado sobre todos sus bienes, Quando é colocado sobre todos os seus es colocado é colocado como administrador como o administrador de los bienes de su Señor. dos bens do seu Senhor. Por eso es que la promesa Isso é que a promessa de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2, verso 26 al 28, 26 ao 28, donde dice al que venciere, onde diz o que vencer, yo le daré autoridad sobre las eu naciones lhe darei autoridade sobre as nações y las regirá, e as regerá, o sea, las gobernará ou seja, as governará con vara de hierro com vara de ferro, y serán e quebrantadas serão quebrantadas como vasos de alfarero, como vasos do oleiro, así como yo también he recibido de mi Padre como eu também recebi de meu Pai. la misma autoridad A mesma que ha recibido Jesucristo que Jesus Cristo recebeu del Padre Celestial do Pai Celestial, cuando ascendió al cielo victorioso ao céu vitorioso, y se sentó en el trono de Dios en el cielo no trono de Deus no y céu, dijo, e disse, todo poder todo poder me es dado me é dado en el cielo no céu y en la e na tierra. terra. Y ahora E agora, Cristo dice, Cristo diz, al que venciere, ao que vencer, yo le daré que se siente conmigo lhe concederei que se sente comigo en mi trono, no meu trono, así como yo he vencido assim como eu venci y me he sentado con mi Padre en su trono. com meu Pai em seu trono. Eso conlleva Isto contém una bendición muy grande uma bênção muito grande para esa persona. para esta pessoa. Es la posición É a posição que estaban buscando que estavam el apóstol San Juan o apóstolo São João y el apóstol o Santiago. apóstolo Tiago Y les ayudaba buscando. su madre, E a sua mãe, pero Jesús le dijo, mas Jesus disse, el sentar a mi derecha y a mi izquierda sentar à minha direita e à minha no es esquerda mío darlo, sino não é meu concedê-lo, mas a aquellos a quienes está preparado àqueles por el Padre. que está preparado pelo Pai. Esa posición Esta posição está preparada está preparada para ser dada para ser dada por el Padre Celestial. pelo Pai Celestial. ¿A quién? A quem? A los 2 olivos. As duas oliveiras. Esos son Estes são los que ocupan esa posición. que ocupam esta Son los ministerios são os ministérios de Moisés y Elías de Moisés e Elias, los que estarán os que estão ocupando esa posición. ocupando esta posição. Y esos ministerios estarán Ministérios estarão en el ángel no anjo del Señor Jesucristo, manifestados por el Espíritu Santo. pelo Espírito Santo. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que para este tiempo final que para este tempo final hay una bendición bien grande há uma bênção bem grande. para el ángel O mensajero, anjo mensageiro, el siervo fiel y prudente, en la casa de Dios, na casa de Deus, en la edad de la piedra angular, que le estará dando a comer del maná escondido dando de comer do maná escondido. a todos los hijos e hijas de Dios. A todos os filhos Le estará dando a comer está
del mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, viniendo con sus ángeles, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Toda esa revelación Toda essa revelação le estará siendo dada estará lhe sendo dada, a los hijos de Dios. estará sendo dada aos filhos de ¿Dónde? Deus. Aonde? En la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, Na igreja de Jesus, en la etapa na etapa de la edad de la piedra angular. da pedra angular. Ese mensaje, ese alimento espiritual, esa revelación no fue dada a los hijos de Dios en edades pasadas, porque corresponde a los hijos de Dios de este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Era da pedra angular. Y recibiendo esa palabra, Recebendo esta palavra, ese mensaje, esta mensagem, estamos comiendo el alimento espiritual, la ración de nuestra edad y de nuestra dispensación, la ración espiritual de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y así somos bien alimentados con ese alimento espiritual, com esse alimento espiritual, para recibir así para assim recebermos esa fe, esta fé, para ser transformados sermos transformados y raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, no céu, para ir para ir a la cena de las bodas ter as bodas en el cielo y estar allí. e estarmos aí. Tenemos que primero Temos primeiro estar comiendo acá, en la casa de Dios, el alimento espiritual que nos estará dando Cristo por medio de su ángel mensajero. Por eso Él toca la puerta y llama, chama y así convida e assim convida a los que han de comer con Él que eu de comer com ele. en este tiempo final, Nesse tempo final, en su casa, el alimento espiritual que por medio de su ángel mensajero nos estará dando, para después para depois ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay que há en este tiempo final. nesse tempo final. Y ahora E agora, nosotros estamos viviendo nós estamos vivendo en un tiempo um tempo en que la puerta em que a porta de la dispensación de la gracia da estação da graça será cerrada. será fechada. Esa puerta Esta porta será cerrada. será fechada. Esa puerta del este Esta porta do leste será cerrada. será fechada. Y para este tiempo final, Para este tempo final, Cristo nos dice Cristo nos diz, digamos, en dos parábolas, digamos em duas parábolas, que esa puerta que esta porta va a ser cerrada. será En la parábola de las 10 vírgenes, parábola das 10 virgens, capítulo 25 no capítulo 25 de San Mateo, de São Mateus, versos 10 al 13, do verso 10 ao 13. dice, pero mientras ellas iban a comprar, Mas enquanto elas iam comprar, o sea, mientras las vírgenes fatuas o insensatas iban a comprar aceite, elas iam comprar el aceite representa el Espíritu Santo, iban a buscar el Espíritu Santo, porque aunque eran cristianos profesantes, no habían recibido el Espíritu Santo y por consiguiente no habían nacido de nuevo y por consiguiente no estaban preparadas para recibir al esposo y no estaban preparadas para ser transformadas y raptadas. No estaban preparadas para las bodas, para la unión con el esposo, con Cristo. Pero mientras ellas iban a comprar, enquanto elas iam comprar, vino el esposo. veio o esposo. Y las que estaban preparadas, Que estavam preparadas, esas son las vírgenes prudentes, essas são as virgens que tenían aceite en sus lámparas, que habían creído en Cristo como su Salvador, habían lavado sus pecados en la sangre de Cristo y habían recibido su Espíritu Santo. Y por consiguiente, habían nacido de nuevo y estaban en la casa de Dios, en la edad que les tocaba vivir. correspondia a viver. Estaban ahí, Estavam en la edad de la piedra na angular. pedra angular. Y las que estaban preparadas Estavam preparadas entraron con él a las bodas com ele para as bodas y se cerró la puerta. e fechou-se a porta. Después vinieron también las otras vírgenes E depois chegaram também as outras virgens. diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Senhor, Senhor, abre. Mas él respondiendo dijo, E respondendo disse: de cierto os digo que no os conozco. Em verdade vos digo que não vos conheço.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. La venida del esposo A vinda do esposo es la venida del Hijo del é a Hombre. vinda do Filho do Homem. Y es como en los días de Noé. E é como nos dias de Noé. Y se requiere E se requer estar en la casa estar na casa a la cual Él vendrá. a qual Y esa es la casa e esta é a casa donde estará el siervo fiel y prudente do fiel prudente, con todos los hijos e hijas de Dios, com todos os filhos e filhas de Deus, dándole el alimento espiritual a tiempo, la palabra correspondiente al día postrero, a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. do reino. Es ahí a su casa É aí na sua casa que viene el Señor. que o Senhor vem. Y es ahí en su casa E é aí na sua casa donde recibimos su bendición. onde recebemos a sua Es ahí en su casa é aí na sua donde estará el siervo fiel y prudente del día postrero, como estuvo el siervo fiel y prudente de cada edad, el mensajero de cada edad, donde estuvo dando el alimento espiritual, en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Y dónde estará el siervo fiel y prudente del día postrero? El ángel del Señor Jesucristo, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, en la casa de Dios, en la edad de la piedra angular, en la parte de arriba de la casa. Y así, como Cristo habló, por medio de cada ángel mensajero, en cada edad, estaría hablando por medio de su ángel mensajero, en la edad de la piedra angular. Por eso el llamado de Cristo, a través de su ángel mensajero, es: sube acá. sobe aqui, ¿A dónde? A la edad de la piedra angular. na pedra angular. Y es ahí donde Cristo nos habla, por medio de su ángel mensajero, todas estas cosas que deben suceder pronto, para ser preparados, para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Antes de ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, tenemos que estar en la casa de Dios, en la edad que nos corresponde vivir, comiendo el alimento espiritual de la palabra de Dios correspondiente a nuestro tiempo. Porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que ha salido de la boca de Dios para cada edad es la que ha salido por medio del mensajero de cada edad. Y para este tiempo hay palabra de Dios, palabra de Jesucristo, alimento espiritual para los hijos de Dios en la casa de Dios, en la edad de la piedra angular, por medio de su ángel mensajero, el siervo fiel y prudente del día postrero. Ahora hemos visto Agora vimos el llamado o chamado a todos los que a todos os que estarán cenando estarão en la casa de Dios na casa en este día postrero, do último dia, cenando, comiendo el alimento espiritual de nuestro tiempo, el mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para después ser transformados y ser llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, donde recibiremos los galardones por todas nuestras labores realizadas en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Es por las labores que hemos realizado en la casa de Dios que recibiremos las recompensas. Y por eso Cristo dijo: Cristo disse: haced tesoros fazei tesouros ¿Dónde? aonde? en los cielos. Nos céus. Eso es en el reino de Dios. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Como fazemos tesouros nos céus? Trabajando aquí en la casa de Dios. Aqui na casa de Deus. Porque la casa de Dios A casa de Deus es el reino de Dios, es el reino de los cielos. é o reino dos céus. Así como Cristo dijo Assim como Cristo disse que no era del mundo, que não era do mundo, sino que vino a este mundo. mas que veio a este mundo. Él dijo: Ele disse: salí de Dios saí de Deus y vuelvo a Dios. e volto a Deus. ¿Saben ustedes una cosa? Vocês sabem de uma coisa? Que Jesús orando por nosotros, Que Jesus orando por nós, incluyendo incluindo a todos sus hijos de todas las edades, todos os seus filhos de todas as Él dijo: Ele disse: no son del mundo, não são do mundo, como tampoco yo soy del mundo. tampouco eu sou do mundo. Hemos descendido Descemos del cielo do céu, para estar en estos cuerpos mortales esses corpos
por una temporada por uma temporada para hacer contacto para fazermos contato con Jesucristo, la vida eterna, com Jesus Cristo en su programa de redención, no seu programa da redenção para obtener para obtermos el perdón de nuestros pecados y recibir el nuevo nacimiento al recibir su Espíritu Santo y así recibir un cuerpo tefánico de la sexta dimensión en su programa no seu programa de creación, de criação, del cual Jesucristo es el principio de la creación de Dios. De esa nueva creación, esta nova criação, es una nueva creación uma nova criação que está siendo realizada sendo realizada por el segundo Adán, pelo segundo Adão, por medio de creación divina. Es que nacemos en el reino de Dios y obtenemos el cuerpo tefánico de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Y en el día postrero, E no último dia, en adición, recibiremos el cuerpo físico, eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. de Jesus Cristo, Nosotros los que vivimos, nós que vivemos, al ser transformados, y los muertos en Cristo, e os mortos al ser resucitados, serem, obtendremos todos todos obteremos el nuevo cuerpo, novo corpo, el cuerpo eterno, corpo eterno. el cual Dios diseñó Deus desenhou y predestinó e predestinou para cada uno de ustedes y para mí también y para todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, nascidos de novo, que han venido a formar parte vieram a ser parte de su iglesia en la edad en que han vivido. na era em que viveram. Él diseñó desde antes de la fundación del mundo el cuerpo eterno que hemos de tener, E teremos pero primero nos dio mas primeiro este cuerpo temporal corpo temporal, para pasar por la tierra passarmos pela terra, en este peregrinaje, peregrinação, pero luego mas nos dará el nuevo nos cuerpo, dará o novo corpo, el nuevo cuerpo o novo corpo en el cual no qual viviremos con Él viveremos com como ele, reyes y sacerdotes reis e sacerdotes, en su reino, em seu reinando con Él reinando com ele, por el milenio no milênio, y por toda la eternidad. toda a eternidade. Ahora nosotros estamos en estos cuerpos Nós estamos nesses corpos pasando por una experiencia única passando por uma experiência única, que no se va a repetir. a qual não se repetirá. Por lo tanto, Portanto, aproveche el tiempo aproveite o tempo, sirviendo a Jesucristo, servindo Jesus nuestro amado Salvador, nosso amado Salvador, aprovechando bien nuestro tiempo aproveitando bem o nosso tempo, y así e assim, trabajando trabalhando en la obra de Cristo na obra de Cristo, y almacenando así e assim armazenando tesoros en el cielo, tesouros, los cuales disfrutaremos os quais cuando desfrutaremos estemos quando estejamos en el nuevo cuerpo. no novo corpo. Las personas As pessoas hacen tesoros aquí en la tierra fazem tesouros aqui na para terra, disfrutarlo para disfrutá-lo en el cuerpo terrenal corpo terrenal. y de momento E se muere el cuerpo terrenal o corpo terrenal y no pudieron disfrutar sus tesoros e não puderam desfrutar y no se los pueden llevar e não podem levar cuando mueren. ao morrerem. Pero nosotros, Mas toda nuestra labor todo o nosso labor realizada en la obra de Cristo realizado na obra de Cristo nos seguirá nos acompanhará y Él dará los galardones e Ele dará os galardões correspondientes correspondentes a todo lo que a nosotros tudo que nós hemos trabajado temos en su trabalhado obra, na sua obra, en su reino. em seu reino. Porque vuestro trabajo en el Señor Porque o vosso trabalho no Senhor no es en vano, não é dijo San Pablo, dice São Paulo, pues recibirá pois receberá la justa recompensa. a justa recompensa. He aquí, Eis, yo vengo pronto eu venho y mi galardón conmigo do galardão comigo, para recompensar a cada uno recompensar a cada según sea su obra. conforme seja a sua obra. Apocalipsis 22, Apocalipse 22, verso 12. verso 12. Ve que habrá recompensas Vê como haverá recompensas y yo deseo e eu desejo los galardones, os galardões, las recompensas as recompensas, más grandes as maiores para todos ustedes para todos vocês. y para mí también. No me voy a salir, no me van a dejar fuera ustedes, Vocês vão me deixar fora. ni yo tampoco los voy a dejar fuera ustedes. Les he dicho Disse-lhes, cómo trabajar en el reino de Dios trabalhar com o reino de Deus, y cómo almacenar tesoros en el cielo. ganar tesouros no céu. Ahora les corresponde a ustedes Agora corresponde trabajar a vocês trabalhar y almacenar tesoros almacenar en el cielo. no céu. Y a mí también me corresponde trabajar y almacenar tesoros Ganar tesouros en el cielo, no céu. donde Aonde no hay ladrones não há ladrões y donde no hay devaluación e
desvalorizado. Así es que ahí no se devalúa nada Aí nada se de lo que desvaloriza usted almacena allá. do que você armazena ali. Más bien, Melhor, obtiene obtém cada día a cada dia mayores bendiciones. maiores bênçãos. Es el lugar Esse é o lugar donde uno invierte onde a pessoa y la inversión se multiplica. e esse investimento é multiplicado. Ahora podemos ver Agora podemos ver dónde podemos asegurar aonde podemos assegurar nuestro tesoro. o nosso tesouro. Y donde esté nuestro tesoro, E onde esteja o nosso tesouro. ahí es donde está nuestro corazón. E onde está Y donde está nuestro corazón, onde está o nosso ahí está nuestro tesoro. Aí está o nosso Y nuestro tesoro O está nosso tesouro está en el reino de Dios. no reino de Deus. Y nuestro corazón está en el reino de Dios. Ahí es donde queremos nuestro tesoro, Nosso tesouro para disfrutarlo por el milenio y por toda la eternidad, como reyes y sacerdotes en el reino de Cristo. reino de Cristo. Ahora hemos visto Agora temos visto la bendición tan grande que a hay. bênção tão grande que é Escuchar la voz de Cristo, e escutar a voz de Cristo, llamando chamando a la puerta a porta. a todo hijo e hija de Dios. Todo filho e filha de Deus. Es a la salida. É na saída, Si está la puerta, se está a porta, está la parte afuera. está na parte de fora. La parte afuera A parte de fora de las 7 edades de la iglesia são gentil. delas da igreja gentil. Y estamos viviendo nosotros E nós estamos vivendo en ese tiempo. nesse tempo. Ya Él no está en ninguna de las 7 edades de la iglesia gentil. Nenhuma das sete eras da igreja Él está más arriba. Ele Está en la edad de la piedra angular. está na era da pedra angular. Y Él nos llama E nos chama para esa gran comida o cena para essa grande comida ou ceia espiritual espiritual en la casa de Dios, na casa de en la Deus, edad de la piedra na angular, era da pedra la cual sirve a qual el siervo fiel y prudente. servo fiel e prudente Esa gran comida essa o grande cena comida ou ceia del mensaje da mensagem del Evangelio del Reino que gira alrededor o qual gira de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de clavo. a obra da reclamação. Ese es el alimento espiritual Este é o alimento para los escogidos de Dios dos escolhidos en la edad de la piedra angular. na era da pedra angular. No solamente de pan vivir el hombre, Não somente sino de toda palabra mas de toda palavra que sale de la boca de Dios. sai da boca de Deus. Podemos alimentar nuestro cuerpo Alimentar o nosso corpo con pan, com pão, con frillón, com feijão, que son frijoles o habichuelas para nosotros allá en otros lugares, frijoles ou pichuelas em outros lugares, y arroz e arroz, y vegetales, e vegetais. pero eso solamente es para el cuerpo físico. Mas isso somente é para o corpo físico. Pero su alma Mas a sua alma necesita un alimento necessita de um alimento muy especial. muito especial. Esa es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, sale del mensajero de Dios para el tiempo en que la persona está viviendo. A pessoa esteja vivendo. Y ahora, E agora, la palabra que sale de la boca de Dios sai da boca de Deus para la primera edad para a primeira era. fue la palabra que salió Foi a palavra que por medio del mensajero através do mesmo de la primera edad, da primeira que fue San Pablo. que foi São Paulo. Y la palabra E a palavra que sale de la boca de Dios, del mensajero de Dios, para la edad de la piedra angular, es el mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el alimento espiritual para nuestra alma, para este tiempo final. Y con ese alimento espiritual es que nosotros recibimos esa revelación, esa fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. Primero comemos aquí el alimento espiritual, en la casa de Dios. Comemos esa cena de la palabra de Dios. Y después iremos a la gran cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y ya iremos con el nuevo cuerpo, con el cuerpo eterno. Y estaremos allá por 3 años y medio 3 anos e meio. en la gran cena de las bodas del Cordero, mientras la tierra pasa por la gran tribulación. Grande tribulação. Nosotros estaremos Nós estaremos de fiesta con Cristo, em festa com Cristo. en cuerpos eternos. Em corpo. Y después regresaremos Depois regressaremos a la tierra à terra para comenzar para começar con Cristo com Cristo. ese reino milenial, Esse reino milenial. en donde estaremos Aonde estaremos? como reyes y como sacerdotes, reinando con Cristo, Reinando com Cristo. nuestro Salvador. O nosso Salvador. Estamos viviendo en el tiempo Esse é o
más importante de todos los tiempos. importante de todos os tempos. Este es el tiempo Este é o tempo en donde estamos quando estamos cenando con Cristo, ceando com comiendo con Cristo, comendo com Cristo. en la edad de la piedra Na angular, era da en la casa de Dios, na casa de Deus, donde el siervo fiel y prudente, onde o servo fiel e prudente que es el ángel de é Jesucristo, o anjo de Jesus Cristo. el siervo fiel y prudente Servo fiel e prudente del día postrero, do último dia. que es un profeta dispensacional, É um profeta dispensacional. nos sirve o qual nos el mensaje del Evangelio del Reino, el alimento espiritual o alimento espiritual para nuestra alma. para a Así como cada es el mensajero de cada edad, o mensageiro de cada le sirve el mensaje serviu a mensagem de su edad, da sua época, que gira alrededor qual girou ao redor de la primera venida de Cristo de Cristo, como el Cordero de Dios. Cordeiro de Deus. Ahora podemos ver Agora podemos ver dónde nos encontramos onde nos encontramos en este tiempo final. neste tempo. Nos encontramos Nos encontramos en la edad de la piedra angular, na casa do cenando con Cristo el alimento espiritual de este tiempo. Estamos en la casa de Dios, na casa siendo alimentados sendo alimentado, por el siervo fiel y prudente. servo fiel e prudente. Ese es el que recibe Este é o que recebe la bendición grande grande bênção y la compartirá e a con todos los escogidos de Dios que estarán cenando os quais estarão en este tiempo final, en la casa de Dios, el alimento espiritual que les estará sirviendo. ele estará lhes servindo. Y ese es el siervo fiel y prudente, Servo fiel bienaventurado, e bem-aventurado, al cual su Señor qual o seu Senhor pondrá sobre su casa, colocará sobre lo sua cual casa, veremos con más detalles qual veremos com maiores en esta tarde, nesta tarde, bajo el tema, sobre o tema el que se sienta aquele que se assenta en el trono no trono con Cristo o con el Señor Jesucristo. com o Senhor Jesus, O sea, el vencedor que se sienta vencedor que se assenta en el trono del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Es una promesa de Cristo. É uma promessa de Cristo. Al que venciere, Ao que vencer, yo le daré que se siente conmigo eu lhe concederei que se assente en mi trono, em meu trono. así como yo he vencido Assim como eu venci, y me he sentado con mi Padre e com meu Pai, en su trono. Apocalipsis capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, verso 21. verso 21. Y lo mismo que el Padre ha hecho Uma coisa que o Pai fez con Jesús com Jesus, al sentarse en el trono del Padre en el cielo, se sentar no trono do Pai no es lo que Cristo hará é o que Cristo con el siervo fiel y prudente, servo fiel, con el vencedor, o vencedor, que es el ángel de Jesucristo, de Jesus Cristo, en el día postrero, no dia, en la edad de la piedra angular. era da pedra, Lo cual vamos a ver con más detalles depois veremos com maior en la próxima actividad na próxima atividade, de la tarde, de las 2 de la tarde, eso, 2 da tarde, en donde quando vamos a ver veremos la bendición tan grande bênção tão grande que hay para el ángel para o anjo de Jesucristo y los que estarán con él en este día postrero, en la edad de la piedra angular. da pedra angular. Hemos visto en esta ocasión Temos visto nesta ocasião nuestro tema o nosso tema correspondiente correspondente a esta actividad de la mañana. a esta atividade da manhã. Jesucristo buscando y llamando Jesus Cristo buscando e chamando los que cenarán con él. os que cearão com Ele. Ahora podemos ver Agora podemos ver que cenamos con él e ceamos com en su Ele, casa, en su iglesia, na sua casa, na sua igreja, el alimento espiritual os alimentos de su palabra, da sua palavra, el mensaje correspondiente correspondente a nuestro tiempo. ao nosso tempo. Y después E depois, iremos a la gran cena de la boda del Cordero en el cielo, as bodas do Cordeiro do céu, en donde cenaremos con Cristo onde cearemos com y con Cristo todos los santos e com todos os santos que irán a esa gran cena. a esta grande ceia. En esa gran cena Nesta grande ceia estarán los santos estarão os santos. del Antiguo Testamento también. No Antigo Testamento também. Será una fiesta Será uma festa muy grande muito grande en el cielo. no céu. Ahora hemos visto Agora vimos nuestro tema o nosso tema correspondiente a esta ocasión. correspondente a esta ocasião. Jesucristo buscando y llamando a los que cenarán con él. Buscando e chamando os que cearão com Ele. Que las bendiciones de Jesucristo, Bênçãos de Jesus Cristo el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los llamados y buscados para cenar con Cristo cearem com Cristo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino
y los que también e os que também luego cenarán con Cristo logo cearão com en la cena de la boda del Cordero as bodas do en el Cordeiro cielo. no céu. Que pronto se complete ese número Brevemente esse número seja completado. y pronto los muertos en Cristo Brevemente os mortos sean resucitados en cuerpos eternos em corpos eternos. y nosotros los que vivimos seamos transformados en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.